New Horizons Live. Hay que recordar que cuando se asumía la presente administración de la gestión del sistema educativo dominicano, se hablaba de la cantidad de escuelas que estaban detenidas, ¿no? Por la falta, no habían concluido, algunas estaban detenidas porque no se le había pagado a los ingenieros, porque el presupuesto se habría agotado. Hace unas semanas conversaba sobre ese tema cuando les decía que conversaba con el director de compras y contrataciones y le hacía esta pregunta y él me decía que justamente habían que estar modificando con la ley de compras y contrataciones las adendas para este tipo de compras de urgencias que estaban vinculadas al tema del sistema educativo, no solo de tema de las escuelas, sino también de algunos 15 hospitales que no habían podido ser concluidos porque no tenían presupuesto y ya no había dinero. Entonces, ¿qué se hacía en ese caso? En ese punto, Carlos Pimentel me explicaba que unas 400 escuelas estaban en esa condición de que habían agotado el presupuesto, pero no habían terminado el presupuesto aprobado, y unos 15 hospitales. En este caso, pues se habría hecho una adenda para que esas escuelas pues se pudiesen terminar, claro, porque había que terminarla, ya la inversión estaba iniciada y no habían podido avanzarse por ese nudo legal, ¿no? De que no tenían el presupuesto para de que se pudieran ser erogados desde las cuentas del Ministerio de Educación o de Obras Públicas, y en este caso se hizo porque superaba, ¿no? Lo que habría que darle superaba el 25% del monto de la que costaba la infraestructura. Se logró desenmarañar ese nudo y esas 721 escuelas que fueron construidas en el gobierno pasado y que no habían podido ser entregadas justamente por estas condiciones, siguen avanzando, se pudo resolver y unas 11 escuelas ya han podido ser inauguradas y 99 se encuentran justamente en proceso y ya fuera de ese nudo legal, es decir, que van a poder entregarse estas 721 escuelas en los próximos días. Aún restan 507 centros educativos que para poder salir de esta situación, según se evidencia en un trabajo que realiza la periodista Socorro Arias para el periódico Diario Libre el día de hoy. Bueno, ciertamente, o sea, todas esas escuelas hay que habilitarlas porque el país requiere de escuelas viables en muchísimas demarcaciones, o sea, eso está más que evidente. Ojalá también podamos contratarlo por el personal docente que tenemos que contratar, sin en ese caso irnos a buscarlos a donde no tenemos que irnos a buscarlos, ¿verdad? Luego de, como pasó en este año escolar, y que se llegue a un consenso sobre eso. Es que esa fiesta de construcción de escuela que empezó en el 2013, luego del 4% en la educación, era un absurdo. O sea, y fue un absurdo y siempre ha sido un absurdo. O sea, se construyeron escuelas sin ser dueños de los solares, se le entregó el dinero a los ingenieros sin saber dónde iban a construir. No hay todavía un censo claro de todas las escuelas y de las capacidades que tienen. Y obviamente el hurto del presupuesto destinado para esas escuelas, que es lo que ha dado al traste con que el presupuesto no haya alcanzado, ni siquiera lo mínimo que era lo que tenían que tener estos planteles se ha podido lograr. ¿Y para dónde fue que se lo llevaron? ¿Para la Nueva Victoria? Sí, porque todo como que termina ahí en la Nueva Victoria. Entonces, fue ahí que se lo llevaron todo. Yo no pasó por ahí. Yo no sé. Alguna medusa pasó por ahí. Eran para los viajes y entonces, qué sé yo qué, y lo pusieron como compra de pupitre y cosas de ese tipo. O sea, o era para el plan, ahora que yo veo a esa persona pintando ahí, para el tema de la pintura de los barrios. ¿A dónde fue que se llevaron los chelitos de las escuelas? Es un tema complicado, señor, el sector educación y la manera como el Ministerio de Educación maneja el sector educación. Eso no se va a resolver en horas ni en días. Nosotros tenemos una labor muy intensa para nosotros garantizar un sector de educación de calidad en nuestro país. Es mucho lo que hay que hacer para reformular. Y a pesar de que tenemos un presupuesto que está ahí, que parecería no ser suficiente, pero mucho más que lo que se tenía antes para el sector. Y hay una conciencia de parte de la Nación Dominicana de entregar esos fondos de educación, pero quisiéramos que esos fondos en educación se utilicen de forma adecuada y ver el resultado al final. Claro, sobre todo eso, ver el resultado, porque cuando tú encuentras
frenos como el que se ha presentado con el resto de la construcción de estas escuelas, sin duda el impacto cuando las cosas se quieren hacer bien es muy ramificado. En este caso, para que estas 721 escuelas puedan prosperar, la inversión que ya de entrada se hizo, se ha tenido que hacer incluso una modificación a la ley de compras y contrataciones para poder tener el marco legal que ampare la erogación de estos nuevos fondos que se supone que ya se entregaron. Es una doble entrega de lo que ya tú sacaste en el presupuesto. Entonces, a 2020, este arqueo que se hizo para evidenciar cuál era la realidad de estas construcciones, que repito, no solo se ha dado en las escuelas, sino también en otros 15 hospitales que parece que los ingenieros eran de la misma rama y sucedió también algo similar, pues han tenido que legislarse, modificar la ley de compras y contrataciones para que la adenda que se entregue a estas construcciones se pueda permitir superando el 25%, que es lo que contempla la ley como el excedente a la construcción. O sea, es una locura. Y es que todos los funcionarios del PLD querían ser Y presidentes. una cosa increíble. Y lo querían hacer atento a la cartera pública. Pero es que no hay forma de que tú pase por una institución y tú digas, no, esa andaba bien. Es en todos los lados que tú miras para atrás y tú dices, ¿cómo es posible? Tú sabes que yo estoy pensando en mi cabeza en otros países. Aquí no tengo ninguna evidencia. O sea, aquí no hay ningún presidente de la República que haya sido procurador fiscal, que yo recuerde. Yo no lo conozco todo, no tengo la biografía en mi mente de todos los presidentes dominicanos, pero un Federico García Godoy, no sé, creo que no. ¿Quién fue primero procurador y luego llegó a ser presidente? En Estados Unidos, Robert Kennedy fue Attorney General y si no lo hubiesen matado, definitivamente iba a ser presidente en el año 68. Eso en julio, por cierto, fue en julio. ¿Qué día de julio fue? Fue el 12 de julio. Caramba, no mencionamos a Robert Kennedy, tenemos que mencionarlo la semana que viene, hablar de él. ¿Quién más fue procurador? Attorney General, y que de Attorney General pasó a ser presidente. No, tú tienes ex generales, tú tienes obviamente senadores, funcionarios, los vicepresidentes, pero procurador, entonces él iba a ser presidente. El primero. Sí, el primero de la bolita. Él aspiraba a ser el primero. El primero de la bolita. Hacer historia, señores. Y ex ministro de Educación, presidente. Bueno, Joaquín Balaguer fue ministro de Educación en el año 24. ¿Tú entiendes? Le tuvo que esperar 30 años abajo el palo ahí. Pero se le empató. Sí. Se le empató sí, no, por todos los otros años que duró en la silla. Él fue ministro de Educación. ¿Quién más? Nah. Qué cosa, ¿eh? No, definitivamente, ¿Cuántas curiosidades, señores, ve uno en este oficio? se ven muchas cosas, Ojalá, cerrando este punto, que pueda, ya desde marzo pasado, esas erogaciones extraordinarias que la ley la ley fue modificada para que pudieran superar el 25%, pero es bueno aclarar que no pueden superar el 50% de la obra. O sea, que tampoco es que se vuelvan locos los ingenieros ahora yéndose de boca con el gasto. Ojalá se pueda avanzar en lo que queda de este verano, en el momento que los chicos están de vacaciones, y que podamos iniciar un año escolar lo más normal posible. Obviamente, 2 meses son pocos para la construcción, pero se ha demostrado que cuando hay voluntad del gobierno y de las directrices, se pueden bajar raya para que se trabaje de día y de noche y se logre un proyecto, así sea, de construcción amplia y profunda. New Horizons Live.